Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es una bendición tan especial estar esta tarde en este acto tan solemne como lo es una graduación de nuevos licenciados en teología. Pero en este momento tengo el grato honor de predicar la palabra de Dios. Creo que en un acto como este no puede faltar el poderoso mensaje del evangelio que sigue transformando y cambiando vidas. El evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Quiero invitarles para que vayamos a las escrituras. Somos el pueblo del libro. Somos la iglesia que enfatiza la palabra de Dios. Les invito entonces a estar de pies conmigo, por favor, y que vayamos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y versículo 19. Y quiero compartirles esta tarde 3 verdades que darán soporte a la iglesia en este último tiempo. Veamos que Juan dice en el capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Meditemos un momento esta tarde en la poderosa palabra de Dios. 3 verdades que darán soporte a la iglesia en este último tiempo. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo relativista, un tiempo donde cada quien dice tener su propia verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde la verdad absoluta ya no es creíble por mucha gente. Pero nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico pentecostal de las Asambleas de Dios en Guatemala, seguimos creyendo que este libro, que esta verdad maravillosa es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios. Y seguiremos predicando a un Cristo poderoso que sigue salvando vidas y transformando corazones. Pero en medio de todo esto, es necesario esta tarde darnos cuenta qué es lo que el Señor dijo antes de ascender de donde había venido. Porque escuchar las palabras últimas del Señor es tan fundamental para entender los principios que Cristo dejó a la iglesia. De tal manera, mis hermanos, que al meditar en esto, es tan importante saber que el Señor enseñó varias verdades fundamentales. Cuando hablo de la verdad, me refiero a lo que Él mismo dijo cuando expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo declaró ser la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad tiene nombre, y ese nombre es sobre todo nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, porque solo Él es digno y solo Él merece que nosotros le exaltemos. Pero al pensar en una verdad,
Tenemos que reconocer que hoy por hoy en los medios de comunicación y de diferentes maneras mucha gente anda hablando de supuestas verdades. Nos da pena a veces escuchar mensajes que distorsionan la verdad de Dios. Muchos cristianos escuchando a predicadores que no enseñan la verdad de Dios. Por eso hoy felicitamos a los hermanos graduandos como licenciados en teología y a los hermanos del primer año y segundo año también. Porque cuando las iglesias apoyan a sus pastores para que se preparen teológicamente, están asegurando que ese pastor, que ese predicador y maestro de la palabra se esté apegando a los principios bíblicos y eternos que Dios nos ha dejado en su palabra. Así que Dios bendiga a las iglesias también que han estado apoyando a sus pastores, a esas familias pastorales también. Pero sin más, déjeme presentarle la primera verdad. La verdad número uno que encontramos en esta narrativa bíblica es la verdad encarnacional. Como vemos, el Señor se aparece a sus discípulos. El contexto del pasaje es la primera aparición pública del Señor a ese grupo selecto con el que Él estuvo trabajando. Y el texto bíblico nos indica que cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primer día de la semana, es decir, día domingo, a puertas cerradas, aparece el Cordero de Dios en medio de ellos. Los discípulos están atónitos. Y algo que no tenemos que pasar por alto en el relato es que el Señor 2 veces le dice a ellos: paz a vosotros. Porque la paz que Dios da es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando el Señor les dice esto, también les muestra sus manos y su costado. Y esta verdad gloriosa es la verdad encarnacional. Porque el Verbo de Dios se hizo carne. El Verbo se humanó. La palabra activa, el Logos, se hizo carne. Y cuando escuchamos al prólogo de este mismo libro de Juan en el capítulo 1 y leemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, oiga bien, no prevalecieron contra ella. Y el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, el pueblo cristiano no debe olvidar que Dios se hizo carne, que el Verbo se humanó, que somos creyentes de la encarnación de Dios, que Dios mismo habitó en este mundo y que desde el primer siglo y los siglos siguientes hubo gran amenaza en contra de la cristología y aún sigue habiendo amenaza. Es la doctrina más polémica de todas y más atacada también. Pero esta tarde nosotros aquí decimos que Jesucristo es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es digno, el que está sentado en el trono, sea la gloria y sea la honra.
Esa es una verdad gloriosa. Es la verdad encarnacional. No nos cansaremos de predicar esto, que fue colgado en una cruz, que fue llevado al martirio, que estuvo en esa cruz, que sufrió por nosotros. Si algo me ha motivado a mí a estudiar la palabra, a seguir preparándome, no es un título, no es tener orgullo ni fama o algo por el estilo. Es solamente para agradecerle al Cordero de Dios que murió por mis pecados. Él es digno de que nosotros sigamos estudiando y nos preparemos para servirle con excelencia. Esta verdad es maravillosa. Y cuando la luz del evangelio viene a iluminar el corazón que está en tinieblas, amados hermanos, solamente podemos postrarnos ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne y que se humilló y que con su pobreza nos hizo ricos a nosotros. Pero es una riqueza para vida eterna y para salvación. Oh, mis hermanos, creo que podríamos seguir hablando de esta gran verdad encarnacional, pero déjeme compartirle la segunda gran verdad que el Señor le deja a sus discípulos cuando habla con ellos ya en los últimos días antes de ascender al cielo. Y es que el Señor también les dice a ellos, amados hermanos, de manera tan enfática y tan clara, en el versículo 21 les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esa verdad es la verdad comisional. La primera verdad encarnacional nos recuerda la grandeza de lo que Cristo hizo, la redención del hombre. Pero también esta segunda verdad, la verdad comisional, nos hace, hermanos, partícipes y a la vez también nos compromete para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Quizás hemos escuchado grandemente la gran comisión de Mateo, de Marcos, de Lucas, pero Juan también registra la gran comisión. Y el Señor aquí de manera enfática comisiona a aquellos que le habían seguido, quizás con dudas, quizás sin llegar a entender por completo al Cordero de Dios que estaba con ellos, quizás sin llegar a comprender la magnitud de su llamado. Y es que nosotros que estamos aquí, cuando nos fuimos al ministerio, tampoco entendíamos la magnitud de nuestro llamado. Tampoco entendíamos todo lo que Cristo quería hacer en nuestra vida y a través de nosotros. No entendíamos eso. Pero un día, cuando el Señor tuvo misericordia, y aunque no éramos dignos, nos tuvo por dignos para salir al santo ministerio. Y nos llevó a aquella aldea, nos llevó a aquel caserío, nos llevó a aquel lugar para cumplir la gran comisión. Y empezamos a ver la gloria de Dios, porque nosotros no vamos en nuestro nombre, sino que vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos con autoridad. Por eso vamos con la autoridad de Dios. La preparación académica, la preparación teológica no nos debe llevar a acomodarnos en una oficina o en un lugar de comodidad y a no hacer nada en pro de la salvación de las almas. El entendimiento teológico, el conocimiento bíblico,
solamente nos lleva a una comprensión. Cada vez nos damos cuenta que nos falta mucho por aprender. Y a la vez también compunge nuestro corazón. ¿Cuántos hemos llorado al leer la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos sido desafiados al estudiar la palabra de Dios? Y hemos sentido cómo Dios nos llama para que cumplamos la gran comisión. Amado pastor, amado estudiante de ISUM, amados graduandos, el Señor nos llama para que nos preparemos y de esa manera sigamos cumpliendo la gran comisión, porque hay muchas almas que salvar aún, porque hay muchas vidas que están esperando que ese maestro de la palabra, que ese estudiante de la Biblia vaya y le explique lo que dice este libro sagrado. Tenemos que recordar a aquel etíope eunuco cuando Felipe lo encuentra y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe le explica lo que estaba leyendo. Y lo que estaba leyendo era Isaías, el capítulo 53. Eso es la gran comisión. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como ministros, predicadores, estudiantes de teología. Aprender teología es importante. Aprender la palabra de Dios es fundamental. Pero salir a las calles, ver al vecino, al amigo, aquella persona que es despreciada por la sociedad, ellos también necesitan que nosotros les expliquemos la palabra de Dios y que vayamos a cumplir la gran comisión. Porque si lo hacemos, el Señor también nos va a bendecir. Y tenemos la plena certeza y seguridad que el que nos llamó es fiel para respaldar el ministerio que nos ha encomendado. Y por último, la tercera verdad que quiero compartirles es una verdad que nos identifica. Y es la verdad pentecostal. La primera verdad, verdad encarnacional. La segunda verdad, verdad comisional. Pero esta tercera verdad es la verdad pentecostal. Somos pentecostales. Asambleas de Dios en Guatemala somos pentecostales y creemos en el bautismo con el Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo y la evidencia física e inicial de hablar en otras lenguas. Es cierto que las estadísticas nos dicen que hay gran necesidad de que en nuestras iglesias y la comunidad de fe está empoderada con el Espíritu Santo. Pero escuchen lo que el Señor dijo después de que los comisionó, después de que le mostró sus manos, su costado. Les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos de manera tan especial. Está demostrando lo que posteriormente iba a suceder en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Cuando de repente vino del cielo como un estruendo que sopló y llenó la casa donde estaban sentados. Y fueron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban allí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa es una verdad que no tenemos que olvidar. Somos pentecostales.
Estamos haciendo teología pentecostal. Estamos estudiando la pentecostalidad. Y no queremos dejar de enfatizar esto en nuestras congregaciones. Aún hay milagros, aún hay sanidades, aún hay mover del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo. La gloria de Dios no se ha ido. La gloria de Dios sigue estando con su pueblo, con su iglesia. La gloria de Dios está en este lugar, hermanos y hermanas. Denle la gloria a Dios, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está aquí. Su Espíritu está con nosotros. El Señor lo enfatizó, sopló sobre ellos y les dijo: recibid, de manera imperativa, recibid el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también en nuestro ministerio. No queremos tener ministerios secos. No queremos tener ministerios donde no hay mover de Dios. Queremos ministerios llenos del Espíritu Santo de Dios. Ministerios donde se mueva el poder de Dios. Yo quiero eso en mi vida y usted también. Queremos eso en nuestras congregaciones. Sigamos enfatizando el poder del Espíritu Santo. Sigamos hablando de los dones del Espíritu. Enfaticemos el fruto del Espíritu Santo. Amados hermanos, no seamos extremistas. No nos vayamos solamente al estudio olvidándonos de la oración. Tampoco no nos vayamos solo a la oración olvidándonos del estudio. Tengamos un equilibrio y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amados hermanos, ¿por qué no se pone de pie? Permítame una oración delante del Señor. Amado Padre Celestial, el poder de Dios está en este lugar. Queremos ser empoderados con tu palabra, con la unción de tu Espíritu Santo. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, Señor amado, en asambleas de Dios en Guatemala, en las congregaciones, en los ministros, en las familias pastorales, en los líderes. Señor, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria en nuestro ministerio. Aquí estamos. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si estás buscando a alguien a quien usar, henos aquí, Señor. Somos vasos dispuestos para seguir predicando y viendo tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bendiciones, amados míos. Dios les bendiga.